Cuando dediqué un vídeo a la inteligencia en la sección Psicología para el día a día, mencioné cómo la pseudociencia, la ciencia mal aplicada, se había usado para argumentar que las mujeres eran menos inteligentes que los hombres, que la gente negra era menos inteligente que la gente blanca, o que la gente pobre era menos inteligente que la gente rica, y así negarles derechos y oportunidades. Y comenté que hoy en día se sigue haciendo, aunque ha cambiado el blanco. Y bueno, que hoy en día esto se sigue haciendo. Lo que pasa es que van variando mucho los objetivos. Pues claro, hoy en día, aparte de los cuatro putos nazis ya mencionados y un puñado de gente más, pues no se puede sostener este discurso contra las mujeres o contra gente cuya piel no sea blanca. Pero, por ejemplo, contra los adolescentes o jóvenes cada vez se hace más, ¿eh? Y hay una cantidad enorme de gente justificando esto, el quitar derechos a la gente usando pseudociencia o ciencia mal aplicada, inventándose gilipolleces como que el cerebro no se termina de desarrollar hasta los 25 años y por tanto si tienes menos de 25 años eres inferior y hay que negarte derechos y libertades. Pero bueno, que si tuviera que tratar todos los motivos por los que es totalmente falso que el cerebro termina de desarrollarse a los 25 años y por qué fingir que sí tiene consecuencias negativas y se usa mayormente para joder a la gente, pues necesitaría un vídeo entero y largo. Y no sé si a la gente le interesaría mucho. Y como veis, pues es algo que pensé. A nada que haya un poquito de interés sobre el tema, se puede hacer un vídeo sobre esto. Y hubo un poquito de interés sobre el tema, efectivamente. Así que aquí estamos. Va a ser un vídeo que parte de la psicología y la neurología, pero eso aquí se cruza mucho con la política y la sociedad. La cuestión de a qué edad se puede considerar a una persona lo bastante madura es muy importante y afecta muchísimas cosas, porque hay tropecientas leyes que fijan una edad mínima a partir de la cual se supone que una persona ya es lo bastante madura para saber lo que hace y puede hacer, por tanto, determinadas cosas. Algunas de estas coinciden con la mayoría de edad legal, pero muchas otras no. Y por tanto, hay una edad para cada una, lo que incluye edad para votar en unas elecciones, para conducir un vehículo de motor, para tener un arma de fuego o ir a la guerra, para poder trabajar, edad de escolarización obligatoria, edad de consentimiento sexual, de matrimonio, edad de responsabilidad penal, edad a la que se puede abrir y manejar una cuenta bancaria, edad para poder comprar determinadas drogas, alcohol y tabaco normalmente, pero por ejemplo en países en los que la marihuana se ha legalizado, pues también marihuana. Edad para registrarse en determinados sitios o pertenecer a determinadas asociaciones, para hacerse determinadas modificaciones corporales como pudieran ser tatuajes, para entrar en determinados edificios como pueden ser una discoteca o un casino, y recientemente en algunos países también para navegar por internet, véase la Online Safety Act que acaba de ser aprobada en Reino Unido, o para salir a la calle a partir de ciertas horas. En Islandia hay toque de queda para adolescentes y en Francia se está empezando a instaurar en algunas ciudades. Y esto hablando solo sobre leyes, ojo, que también hay muchas cosas que no se regulan por leyes, pero pueden seguir siendo normas que dependen de la edad de una persona y de si se la considera lo bastante mayor ya. Los padres pueden prohibir a sus hijos navegar por internet, estar en la calle a determinada hora o alejarse hasta tal sitio, en los países en los que no lo hace ya el Estado, que parece que van a ser cada vez menos. La mayor parte de edades que he mencionado antes son edades totalmente aleatorias, decididas por tradición y por discursos sociopolíticos, pero en algunos otros casos ya han influido ese discurso sobre la neurología y parece que podría influir más en un futuro. Por ejemplo, en Estados Unidos se dejó de aplicar la pena de muerte a gente por crímenes cometidos antes de los 18 años a raíz del caso Roper contra Simmons, en el que se usó como argumento lo que la neurociencia tiene que decir sobre el desarrollo del cerebro. Así que a lo largo del vídeo vamos a ver un poco también esas edades que las leyes regulan. Lo más interesante me parece la edad de responsabilidad penal, porque creo que revela unas contradicciones y una hipocresía considerables que desmontan bastante los discursos más típicos, pero bueno, vamos por partes. ¿Qué nos dice el discurso habitual?
Que de media el cerebro termina de desarrollarse a los 25 años, que la última parte en hacerlo es el córtex prefrontal y además se nos dice esa es la zona del cerebro que se encarga de la toma de decisiones, de valorar si algo es buena o mala idea antes de hacerlo. Por tanto, quien no haya cumplido 25 años no tiene realmente esa capacidad, así que no debería ir por ahí tomando decisiones. Esto se basa en algunos escáneres cerebrales que muestran cierta tendencia a que en el córtex prefrontal la materia gris vaya sustituyéndose por materia blanca, en torno a los 25 años. El estudio original es este de 2004. No menciona la edad de 25 años para nada, excepto como edad máxima de la muestra. Luego su autor dio una conferencia en la que aparentemente sí especificó la edad de 25 años y parece que de ahí nació el mito. Estos cambios en la proporción de materia gris y materia blanca podrían relacionarse con que durante la pubertad se produce un proceso de poda sináptica en el que se eliminan conexiones sinápticas del cerebro. Se cree que este proceso es una forma que tiene el cerebro de ahorrar recursos para aumentar su eficiencia. Por ejemplo, sería el proceso responsable de dificultar la distinción de sonidos en lenguajes desconocidos. Un bebé los distingue más fácilmente y por eso puede aprender un lenguaje nuevo con más facilidad que una persona de mayor edad. En ese sentido, quizá esos cambios en el córtex prefrontal sean la parte final del proceso de poda sináptica, o quizá no. La primera pega que tenemos aquí es que el cerebro experimenta cambios durante toda la vida, en realidad, y que está difícil saber lo que significan esos cambios. ¿Se puede suponer que indican una mejora en las capacidades? Sí, pero es solo una suposición de la que no hay muchas evidencias. En realidad, por lo que sabemos, es perfectamente posible que signifique lo contrario, que signifique que en realidad algunas funciones cerebrales están decayendo y que lo que estamos viendo no es que el cerebro no funcione bien hasta los 25 años, sino al contrario, que a partir de los 25 años es cuando empieza a funcionar mal. Es una teoría igual de plausible que la que se está examinando aquí, en realidad. Y si lo comparamos con rendimiento en distintos campos, vemos que muchas habilidades cognitivas parecen alcanzar su pico entre los 10 y los 20 años, algunas incluso antes, y desde entonces disminuyen progresivamente. Las que mejoran a partir de los 25 años son más bien las que implican una acumulación de conocimiento. Cosas como pruebas de vocabulario o de cultura general, esas sí suelen ir mejorando hasta los 50 años, más o menos, pero en muchos otros aspectos parece que se podría decir que el cerebro empieza a funcionar peor ya desde antes de cumplir 20 años. Pero lo que realmente nos interesa son las habilidades relacionadas con la toma de decisiones y con medir riesgos, porque esas son las que se argumenta que se producen en el córtex prefrontal y que no se adquieren hasta los 25 años. Así que vamos al grano. ¿Hay evidencia de correlación entre cómo es el córtex prefrontal y estas capacidades? Pues no, la verdad es que no. Los resultados parecen tan completamente aleatorios que de hecho hay estudios que muestran exactamente lo contrario a lo que dice el discurso típico. Por ejemplo, este estudio de 2009 que dejo por aquí encontró que los adolescentes con un cerebro más maduro, entre comillas, según los criterios que se suelen medir, tomaban decisiones más arriesgadas e impulsivas que aquellos que supuestamente tenían el cerebro menos desarrollado. Vamos, exactamente lo contrario del discurso que estamos examinando en este vídeo. Y otros estudios no muestran relación alguna. Y a partir de aquí hay psicólogos que se han esforzado en desmentir el mito del cerebro que no madura hasta los 25, como Robert Epstein, que además señala que la falta de competencias en la adolescencia es más bien un fenómeno social. Sé que no vivimos en el mejor momento para citar a alguien apellidado Epstein mientras hablamos de adolescentes, pero bueno, solo es una casualidad un poco desafortunada. Vamos que a modo de profecía autocumplida de efecto Pygmalion, que por cierto tendré que dedicar un vídeo a esto, si nos encontramos adolescentes demasiado impulsivos o demasiado incapaces de adquirir responsabilidades, es porque todo el mundo está convenciéndoles de que así es como deben ser, no porque haya una tendencia innata a ello. Y claro, a su vez esto se retroalimenta y entramos en una espiral que no acaba nunca, porque claro, no se les deja adquirir experiencia porque no tienen experiencia. No se les deja adquirir responsabilidades porque nunca han tenido responsabilidades. Pues va retroalimentándose un poco y justificándose a sí misma toda la movida. Y tiene sentido.
yo creo, esta idea de Epstein. Aunque a su vez yo también encuentro indicios a favor de la idea de que el cerebro no ha terminado de desarrollarse, sí, y también se puede argumentar por ahí. Por ejemplo, existe una tendencia clara a que cuanto antes se inicia una persona en el consumo de una droga, más posibilidades tiene de desarrollar adicción o consecuencias negativas a raíz de su uso. Todo indica que empezar a consumir cocaína con 14 años es bastante más peligroso que con 18, que a su vez es bastante más peligroso que con 22 y así sucesivamente. Por poner otro ejemplo, yo también he notado que muchos de mis grupos de música favoritos, de mis películas favoritas, de mis libros favoritos, los conocí durante la adolescencia. Y dada la inmensa cantidad de grupos de música, películas o libros que hay por ahí, parece bastante improbable que yo justo diera con los mejores de cada en ese periodo de mi vida, ¿no? Estadísticamente parece muy improbable eso. Parece más probable que mis gustos se formaran durante la adolescencia porque sí, la adolescencia sería un periodo en el que los gustos y los hábitos se desarrollan de forma mucho más marcada o mucho más rápida, en un aprendizaje mucho más rápido que el que hay posteriormente en la edad adulta. Entonces, entiendo que hay ideas que refuerzan la existencia de un periodo en el que aún se sigue produciendo un aprendizaje mucho más importante que en años posteriores y aún se está desarrollando la personalidad, lo que conocemos como adolescencia, vamos. Y esto puede reforzar las ideas sobre que algunas zonas del cerebro aún no han terminado de desarrollarse, pero quizá no sea así necesariamente y quizá, sobre todo, ese supuesto comportamiento impulsivo de adolescentes sea más bien un fenómeno social que un indicador de que el cerebro tiene que seguir desarrollándose. Desde la antropología, desde luego, parece obvio que en la sociedad actual la gente tiende, aunque por supuesto hay excepciones, a adquirir competencias y responsabilidades bastante más tarde que en otras sociedades en las que se les animaba más a ello. La historia está llena de gente incluso gobernando países y dirigiendo ejércitos en combate antes de llegar a los 16 años, vamos. Y no, la esperanza de vida más baja no es una excusa. Tengamos en cuenta que la esperanza de vida es una media. Y lo que pasaba antes es que había una mortalidad infantil de la hostia y por eso la esperanza de vida era de 30 años, no porque la gente se volviera anciana a los 30 años. Lo que pasaba es que, independientemente de la esperanza de vida, sí se les animaba a la gente a adquirir responsabilidades a una edad bastante más temprana que la actual. Luego también, evolutivamente hablando, por ejemplo, la verdad es que la idea que estamos discutiendo en este vídeo tampoco tiene mucho sentido. Quiero decir, 25 años son muchos, ¿eh? Parece bastante improbable que exista un mecanismo biológico por el cual una persona no puede medir bien los riesgos y tomar decisiones acertadas hasta los 25 años. Porque si fuera así, tiene pinta de que la humanidad se habría extinguido hace mucho tiempo. Así que parece bastante probable que, dependiendo de las responsabilidades que se les da a la gente joven y de cómo se les trate, adquirirán competencias más rápidamente o más lentamente. Incluso, llevando esta idea al extremo, quizá incluso se podría llegar a argumentar que la manera en que la sociedad trata a adolescentes y jóvenes puede influir sobre cómo se desarrolla su córtex prefrontal, como otra posibilidad más en la que sí habría una correlación entre estructuras cerebrales y comportamiento, pero la causalidad sería inversa. Luego también psicólogos como David Mossman sostienen que no hay ninguna diferencia significativa entre adultos y adolescentes, ni en cuanto a las estructuras de su cerebro, ni en cuanto a la racionalidad y toma de decisiones. Me parece un poco más exagerado. A mí me parece más probable la teoría de Epstein de que sí hay diferencias, pero se deben sobre todo a una tendencia social a subestimar a la gente joven y a no animarles a adquirir responsabilidades que probablemente, como también dice Epstein, sea mala idea mantener esta tendencia, sí. Pero sigamos con los problemas que tiene el discurso sobre el córtex prefrontal. El siguiente es que, incluso si efectivamente hubiera una correlación entre la forma del córtex prefrontal y la toma de decisiones y el autocontrol, la cifra de 25 años sería bastante cuestionable. Como hemos visto, en el estudio original era la edad máxima de los cerebros examinados, pero si se amplía esa edad, como se ha hecho en otros estudios, vemos que el cerebro continúa experimentando cambios. Bueno, en realidad experimenta cambios durante toda la vida, pero bueno, el tipo de cambios que son considerados un medidor de maduración cerebral, pues también continúan produciéndose bien pasados los 30 años.
Por cierto, esto es interesante porque a su vez podrían acabar construyendo otro discurso en torno a esto, ¿no? No me extrañaría en unos años ver a gente diciendo, no, si el cerebro no termina de madurar a los 25 años, sino a los 40. Habría que prohibir no sé cuántas cosas a los menores de 40 años porque aún no son mayores para saber lo que hacen. Pero bueno, de momento por algún motivo que no entiendo muy bien se han empeñado en los 25. Pero es que es una cifra que ni siquiera es una media real, pero aunque lo fuera, sería una media con una variación muy grande. Tan grande que de hecho básicamente no serviría de nada tomarla como referencia, porque hay tantas excepciones que te vas a encontrar constantemente a gente con un córtex prefrontal supuestamente más maduro que gente de mayor edad. La variación entre individuos es mucho más pronunciada que la variación en la edad, como vemos en este estudio de Mills de 2014. De hecho, no sé cómo se las arreglaron para dibujar esas curvas porque bien podrían haber dibujado un unicornio. Este otro de 2010 también es muy interesante, comparando directamente la edad real de las personas con el grado de maduración cerebral que se estima a raíz de los escáneres. Como se puede ver, sí hay al menos una tendencia clara a que la gente de más de 20 años tenga un mayor índice de maduración cerebral, insisto que este es un índice basado en suposiciones, que la gente de menos de 12, 13, pero apenas hay diferencia entre la adolescencia y la edad adulta e incluso encontramos algunas excepciones ya desde la infancia. Interesante que en una muestra de solo 238 personas ya se puede encontrar a una niña de 7 años con un cerebro más supuestamente desarrollado que un hombre de 29, por citar la diferencia más extrema de las que se ven aquí. Es la paradoja de las muestras pequeñas. Normalmente en ciencia una muestra muy pequeña es un inconveniente, pero a veces también es una ventaja en el sentido de, hostia, si en una muestra tan pequeña ya se ha encontrado algo así, pues significa que esto no es raro, que en una muestra grande encontraríamos mucho más de esto. Entonces, claro, nos queda un poco raro todo. Si nos basamos en esto, por ejemplo, tendría más sentido dejar a esa niña de 7 años la oportunidad de sacarse el carnet de conducir que a ese hombre de 29. Pero no creo que vayamos a ver a mucha gente defendiendo esa idea. Ahí no hay tanta gente dispuesta a creer que la forma que tienen algunas estructuras cerebrales son tan determinantes para el comportamiento y las competencias de una persona. Quizás se vea aún de forma más clara, y de paso podemos empezar a examinar las consecuencias de este mito sobre el cerebro, si vemos que ya existe gente, y como veis unos cuantos, diciendo totalmente en serio que la edad de consentimiento sexual debería subir a 25 años, y que una persona mayor de 25 que tenga sexo con una de menos de 25 años debería ser encarcelada, porque al tener el cerebro más desarrollado está cometiendo un abuso. Algunos matizan que puede haber excepción si la diferencia es poca. No es plan de meter en la cárcel a una persona de 27 años por tener sexo con una de 24, pero a una de 28 ya sí. Creo que esta gente es toda estadounidense, de todas formas. No creo que por el momento en ningún otro país alguien pueda llegar a tener estas ideas, pero llegarán, ¿eh? Llegarán, porque las peores ideas que puedan existir en Estados Unidos siempre las copiamos. Pero claro, el tema aquí es que si los abusos se basan en quién tiene el cerebro más desarrollado, pues habría que tener cuidado con esa lógica, porque si la aplicáramos aquí, o bien habría que legalizar la relación entre una niña de 7 años y un hombre de 29, o bien habría que arrestarle a ella, porque estaría abusando sexualmente de alguien con el cerebro menos desarrollado que ella. No creo que sea buena idea ir en esa dirección. Claro, esta gente supongo que está en contra de la pederastia. Está tan en contra de la pederastia que les parece que el sexo con alguien de 24 años es pederastia. Y sin embargo no se dan cuenta precisamente de que los argumentos que están proponiendo sobre el desarrollo cerebral podrían ser retorcidos para justificar la pederastia de verdad. No es la única consecuencia imprevista que puede tener este discurso sobre el córtex prefrontal. También puede usarse con bastante facilidad para justificar el racismo. Y es que también hay estudios mostrando que estadísticamente las personas negras tienden a tener un córtex prefrontal con una estructura que se considera, insisto en que son suposiciones, menos desarrollada que la de la gente blanca. Tengamos en cuenta que también los propios estudios que encuentran esto advierten de que probablemente no se trate de una diferencia innata, sino que está causada por factores sociales, que la gente negra suele estar expuesta a mayores niveles de pobreza y violencia que la gente blanca, lo que tendría sentido y coincidiría con otros estudios que ligan la forma de algunas estructuras cerebrales a factores socioeconómicos. Pero de momento en la sociedad actual existe esa diferencia. ¿Eso qué significa? Pues si me preguntáis a mí, nada. Nada en absoluto. No significa nada porque la forma del córtex prefrontal no afecta para nada a las capacidades de una persona. Como hemos visto, no hay la menor prueba de ello.
Yo creo que esto no nos dice en absoluto que la gente negra tenga menor capacidad para tomar decisiones o medir riesgos que la gente blanca, pero claro, si alguien cree que determinada proporción de materia gris y blanca en el córtex prefrontal efectivamente indica una menor capacidad para tomar decisiones o medir riesgos, pues entonces sí está diciendo eso. Y claro, el siguiente paso es defender que la gente negra, igual que la gente adolescente, no tenga derecho a voto, a sacarse el carnet de conducir o a manejar una cuenta bancaria. Esto no es un peligro abstracto, ni estoy revelando nada que no se le haya ocurrido ya a los putos nazis. Ya lo están haciendo. Una búsqueda sencillita de tweets, aquí dejo unos cuantos recientes, basta para ver que se ha popularizado como argumento contra la gente negra y ya hay gente usándolo para defender sus mierdas nazis. Entonces, ojo también con esto, porque es una consecuencia de este discurso. Hay gente antirracista repitiendo este mito. Bueno, y gente negra. Directamente gente negra usando argumentos sobre que el córtex prefrontal tenga determinada forma determina la capacidad para el autocontrol y se deberían dar o quitar derechos en función de ello, sin darse cuenta de que están ofreciendo a los racistas un arma que luego va a ser usada contra ellos. Seguimos un poco en política porque creo que hay otra situación que deja ver un poco las grietas que se forman en el discurso en torno a este mito. Fijémonos ahora en la política estadounidense Cassandra Lavesk. Es una política conocida sobre todo por su exitosa campaña para subir la edad mínima de matrimonio en New Hampshire. No es que yo sea muy fan del concepto de casarse durante la adolescencia, no es una idea que yo iría recomendando por ahí a todo el mundo, la verdad, pero este caso es curioso porque durante dicha campaña Lavesk subrayó específicamente ese argumento de que el cerebro no madura hasta los 25 años. Y es algo muy curioso porque Lavesk fue elegida en la Cámara de Representantes cuando tenía 19 años. Toda esta campaña la llevó a cabo antes de cumplir 20, sí. No sé si estoy subrayando bastante la paradoja aquí, especialmente por el hecho de que ser política consiste en tomar decisiones sobre la vida de otras personas. Aparentemente, Lavesk cree que hasta los 25 años no eres una persona lo bastante madura para tomar decisiones sobre tu propia vida, pero ella sí podía tomar decisiones sobre la vida de otras personas con unos cuantos años menos. He visto salir elegidos a políticos curiosos con argumentos curiosos, pero que alguien sea elegido con un discurso de «Hola, pertenezco a un grupo de la población que no tenemos un cerebro funcional, así que no se nos puede dejar tomar decisiones sobre nuestras propias vidas, votadme para que tome decisiones sobre las vuestras», es de lo más curioso que he visto en el ámbito de la política. Es una paradoja interesante que de forma menos explícita se repite bastante. Y es que este caso es más notorio por ser una política, pero vamos, que en el día a día se puede ver a gente menor de 25 años pidiendo que se prohíban cosas a menores de 25 años porque su cerebro aún no está lo bastante desarrollado. Y esa ironía ahí, ¿no? De, hostia, te estás descalificando a ti mismo. ¿Tú crees que a las personas menores de 25 años no se les debería dejar tomar ciertas decisiones porque su cerebro no funciona bien y tienes menos de 25 años? Así que, ¿por qué crees que tu opinión debe ser tenida en cuenta si tu cerebro no funciona lo bastante bien para ser capaz de razonar? ¿Y cómo puedes creer que sabes lo que es lo mejor para los demás si supuestamente tu cerebro no funciona lo bastante bien siquiera como para saber lo que es lo mejor para ti mismo? ¡Qué ironía! Me resulta muy chocante eso, que desde la propia adolescencia o juventud se quieran restringir los propios derechos y exista esa tendencia hacia la infantilización. Por supuesto, es más habitual en gente mayor. Normalmente es la gente mayor quien considera incapaces a adolescentes y a jóvenes. Y aquí me llama la atención también la facilidad con la que la gente olvida cómo eran ellos y el resto de gente durante su adolescencia y cómo se distorsionan los propios recuerdos para infantilizarse. Quizá el tema más tratado de este canal sea uno de los mejores ejemplos, las drogas. Es curioso lo muchísimo que se repite la afirmación de que la gente cada vez empieza antes a drogarse, cuando los datos muestran que no es así en absoluto y de hecho la edad de inicio en el consumo de drogas se ha retrasado ligeramente en las últimas décadas. Más allá de que evidentemente a los medios les conviene mentir sobre esto para generar alarmismo y que les den más visitas, es curioso cuánta gente se lo cree de verdad, porque yo creo que un ejercicio honesto de hacer memoria ya basta para ver que no es así. No creo que sea imprescindible siquiera estudiar los datos, vamos.
Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo nos podemos encontrar a una persona de 40 a 50 años diciendo hoy en día los críos de 14 años ya beben y fuman porros? Esto en mis tiempos no pasaba, y que se lo crea de verdad. Pero para mí el principal fallo de este discurso, como comentaba antes, es la responsabilidad penal. Creo que ahí es donde se derrumba todo este castillo de naipes de infantilizar a adolescentes y a jóvenes. ¿Qué es la edad de responsabilidad penal? Hay mucha confusión aquí. Es la edad a la que una persona es imputable porque se considera que ya es lo bastante madura para tener responsabilidad sobre sus actos. Es la edad a partir de la que puede enfrentarse a un tribunal que le condene y le prive de su libertad, vamos. En cierto sentido, se puede decir que es la edad a la que una persona puede ser condenada a prisión. Esa prisión no necesariamente es la misma cárcel en la que se castiga a adultos. Puede ser un centro de menores, pero sigue siendo una condena a prisión, vamos, aunque a veces la ley lo llame de otra forma. Por ejemplo, en España la edad de responsabilidad penal es de 14 años, una de las más altas del mundo, por cierto. Ahora, si tienes entre 14 y 17 años, no es lo mismo que si tienes 18 más. Primero, las condenas suelen ser significativamente más leves, menos estrictas. Y segundo, si al final encierran a alguien, no le llevarán a la misma cárcel a la que iría una persona adulta, le llevarán a un centro de menores. Si la condena es lo bastante grave, la cumplirá en el centro de menores hasta que cumpla 18 y entonces se le trasladará a la cárcel para que la siga cumpliendo allí. Y la ley ni siquiera habla de condenas a prisión cuando una persona tiene entre 14 y 17 años, pero es que es un eufemismo, porque sí, es una condena a prisión. A partir de los 14 años existe la responsabilidad penal. Antes de eso, solo existe la responsabilidad civil, que además corresponde a los padres o tutores legales. Si una persona de 13 años comete algún delito, bueno, de hecho, no está cometiendo algún delito, técnicamente, porque no puede ser condenada penalmente ni se considera que eso sea un delito. Pero sí es posible que se condene a sus padres o tutores legales a pagar una indemnización a la víctima. Y bueno, para casos graves ya sería un apaño. Si hay por ahí un asesino en serie de 13 años, pues se recurrirá a algún truco como un diagnóstico que permita recluirlo en un hospital psiquiátrico, que a veces cumplen esa función de encerrar a la gente a la que no se puede encerrar en otro lado, ¿no? Pero vamos, que hasta los 14 años no se puede imputar a alguien como tal y no se puede realmente condenar a alguien por haber cometido un delito porque se entiende que aún no es una persona lo bastante madura como para ser responsable de sus actos. Y aquí viene lo más curioso de esto. Jamás he visto a nadie que quiera subir la edad de responsabilidad penal. Solo hay gente que quiere dejarla como está o bajarla. De hecho, Vox hace nada propuso bajarla, y entre la gente es una opinión que se oye mucho, pero subirla jamás he visto a nadie que lo proponga. Si buscamos en prensa, por ejemplo, solo encontramos debates sobre si está bien como está o hay que bajarla. Jamás se debate siquiera si hay que subirla. Y esto creo que lleva a una pregunta bastante relevante. Toda esta gente que dice que hasta los 25 años no puedes hacer X cosa porque aún no se ha desarrollado tu cerebro, ¿por qué no están proponiendo que la responsabilidad penal suba hasta los 25 años? Yo creo que es una pregunta bastante interesante. Y aquí sí reconozco cierta influencia de gente como Beauvoir, Foucault y compañía por las hoy en día polémicas peticiones que firmaron en 1977 sobre la edad de consentimiento sexual en Francia, donde, entre otros argumentos que ya no comparto tanto, lo dije en su momento en los dos vídeos que dediqué respectivamente a Beauvoir y a Foucault, yo no estoy del todo de acuerdo con lo que argumentaban en esas peticiones, pero entre otras cosas contrastan la edad de consentimiento sexual con la de responsabilidad penal, que era más baja, y exponen cierta hipocresía ahí, y con ese argumento sí coincido. Creo que efectivamente es una prueba de algodón interesante para ver si alguien de verdad cree que una persona aún no es lo bastante madura a determinada edad. ¿Hay coherencia aquí? Si alguien de 24 años asesina, viola o agrede a alguien, pues nada, ¿no? Lo suyo sería dejarle en libertad, sin ningún tipo de castigo penal, vamos, es que no vas a condenar a alguien que aún no tiene el cerebro lo bastante desarrollado para ser consciente de sus actos y medir las decisiones que toma. Que sus padres le castiguen como vean, que le dejen sin salir o le quiten el móvil o algo y paguen una indemnización a la víctima, si eso, y a seguir.
Pero apostaría que nunca habéis visto a una sola persona proponer eso, ¿no? Yo creo que es porque en realidad no hay nadie que de verdad se crea que hasta los 25 años no existe la capacidad de tomar decisiones porque el cerebro no está lo bastante desarrollado. Quizás existan excepciones rarísimas, pero en la práctica el discurso de que el cerebro no madura hasta los 25 años solo es usado para proponer recortes en derechos y libertades. Así que no se va a usar ese discurso para decir no, todavía no es responsable de sus actos, no se le puede castigar por ellos. Porque claro, la gente que quiere recortes en derechos y libertades pues no quiere que sea mucho más difícil entrar en prisión. Y los máximos exponentes de ese deseo de recortar libertades pero maximizar castigos los podemos encontrar en Estados Unidos, que no sé, a veces pienso que soy poco objetivo y debo de estar exagerando, pero otras veces me da la sensación de que el 90% de los males recientes del mundo tienen su origen en ese país y que es una especie de infierno en la tierra que no me explico cómo se puede sostener. El caso es que Estados Unidos tiene una de las edades de responsabilidad penal más bajas del mundo. Depende del estado, pero es que en 24 estados ni siquiera hay una edad mínima de responsabilidad penal. Esto, si no me equivoco, solo pasa en Mauritania y en Estados Unidos, en todo el mundo. En los otros estados, pues la edad es de 7, 8, 10 años. En 2 estados llega a 13. Ese es el máximo. La edad a partir de la que puedes trabajar es de las más bajas del mundo también. Depende del estado, pero por ejemplo en Illinois es de 12 años, aunque hay algunas excepciones en cuanto a turnos y también en algunos sectores como minería o manipulación de compuestos tóxicos. Ahí ya no dejan entrar a gente de 12 años. Simultáneamente, la edad para comprar alcohol y tabaco o la de consentimiento sexual son de las más altas del mundo. Es decir, en Estados Unidos, dependiendo del estado, a cualquier edad puedes recibir una imputación penal. A los 12 años puedes trabajar. A los 17 puedes alistarte en el ejército para matar o que te maten. Pero hasta los 18 no puedes elegir con quién follas y hasta los 21 no puedes comprar una lata de cerveza. Al menos puedes comprar alcohol a tiempo para la cena de empresa en la que celebres que llevas 9 años trabajando. Y se sigue esa tendencia, ¿eh? Por ejemplo, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, propone cambiar las leyes de trabajo para que con 14 años ya se pueda trabajar incluso en turnos nocturnos, que en turnos nocturnos no se podía, solo durante el día. Pero sube la edad para registrarse en redes sociales. Hasta los 14 está completamente prohibido y hasta los 16 solo con permiso de los padres. Aún son muy pequeños para navegar en internet, pero para ser explotados si son mayores, sí. La edad de responsabilidad penal en Florida acaba de subir a 7 años, por cierto, probablemente como consecuencia de la polémica porque arrestaron a una niña de 6 años por chillar y pegar a la subdirectora de su escuela a raíz de que no le dejaran tener gafas de sol en clase. Por cierto que hasta 2005 en Estados Unidos se aplicaba la pena de muerte a menores de 18 años. Sí que se esperaba que fueran adultos para ejecutarles, pero se les ejecutaba por crímenes cometidos teniendo menos de 18, vamos. Esto cambió, como decía, incluyendo argumentos de neurociencia. Ahora ya solo se puede condenar a muerte a mayores de 18. Aunque eso significa, claro, que sigue habiendo un margen ahí de 3 años en el que eres lo bastante mayor para ser ejecutado, pero no para comprarte una lata de cerveza. Claro, si estas leyes tratasen de verdad sobre si se considera que una persona de X años es lo bastante madura para ser responsable de sus actos, pues serían unas leyes totalmente incoherentes y absurdas. Ahora, si lo que se busca es joder a la gente, entonces sí son bastante coherentes, sí. Realmente han encontrado ahí un equilibrio en el que tener a la gente lo más controlada posible. Y el resto del mundo parece apuntar cada vez más en esa dirección. Bueno, Robert Epstein identificaba que los adolescentes tienen 10 veces más leyes para limitar su comportamiento que los adultos, el doble que los marines en servicio y el doble que los adultos presos. Y ha sido una evolución bastante rápida. Hace solo unas décadas era lo más normal ver ya no solo adolescentes, sino a niños, no bebés ni niños muy pequeños, pero niños, todo el día en la calle sin ningún tipo de supervisión adulta. También te digo, quien dice en la calle dice explotados en una fábrica o en una mina. No caigamos tampoco en el error de pensar que el pasado era maravilloso. Pero eso era normal que estuvieran en la calle sin supervisión hasta que se les empezó a prohibir basándose en el pánico moral, la exageración y el miedo a las amenazas más improbables.
así que se fueron de la calle a Internet. Y ahora también se les quiere expulsar de Internet basándose una vez más en el pánico moral, la exageración y el miedo a las amenazas más improbables. Lo de la Online Safety Act, que ha entrado en vigor en Reino Unido, la verdad, ha sido de lo más oportuno, en el sentido de que ha entrado en vigor mientras estaba preparando este vídeo. Así que timing perfecto para poder hablar sobre ello y que además sea un tema de actualidad. Esta legislación prohíbe a menores de 18 años acceder en Internet a prácticamente cualquier contenido relacionado con sexo, violencia o drogas, legales o ilegales, con la novedad de exigir también a las páginas web métodos de identificación mucho más avanzados que los habituales, teniendo que escanear un documento oficial de identidad o usando otro tipo de datos biométricos. Corea del Sur ya tiene leyes parecidas sobre Internet desde 2008, pero bueno, la implantación en Reino Unido ha agitado bastante el panorama. Y parece que viene desde lejos, en el sentido de ser un estado muy hipervigilante en este tema. Por cierto, en la misma línea que Estados Unidos, la edad de responsabilidad penal en el Reino Unido son 10 años. No me extraña que el Reino Unido tenga la tasa de adolescentes menos felices de Europa. Puede ser casualidad, pero a mí no me extraña. Sobre la Online Safety Act, creo que es interesante subrayar que, por ejemplo, la prohibición de acceder a contenido sexual implica también la prohibición de acceder a recursos y a grupos de ayuda para gente que ha sufrido abusos sexuales. Y la prohibición de acceder a contenido relacionado con el tabaco implica la prohibición a recursos para dejar de fumar, por ejemplo. Y están ahora en una batalla legal porque no está claro si también se va a prohibir el acceso a la Wikipedia. Y por supuesto se están censurando también noticias sobre protestas y manifestaciones o sobre crímenes de guerra cometidos por Israel. Eso por supuesto que no podría ser de otra forma. Claro, hay quien puede valorar esto como una consecuencia negativa inesperada de la aplicación de esta ley, como que no estaba previsto que esta ley implicaría no poder acceder a grupos de ayuda para víctimas de abuso, para dejar de fumar o enciclopedias. Yo no creo que pueda ser considerada así. Yo creo que sabían lo que hacían y efectivamente contaban con prohibir también estas cosas porque les gusta mucho prohibir cosas. Claro, por supuesto aquí concurren varios temas, porque aunque está presente la obsesión con el control a personas menores de edad, yo creo que en este caso realmente es algo secundario respecto al control de la población adulta. Claro, es que estas leyes no sirven solo para tener controlados a menores de 18 años, no se trata de eso, porque para demostrar que tienes más de 18 tienes que identificarte y que se vea bien claro quién eres, y que así sea extremadamente fácil controlar todo lo que haces en Internet, que es algo que ya se puede hacer de todas formas, porque todas las corporaciones telefónicas y proveedoras de Internet colaboran con las autoridades, y si hay orden de un juez se las pueden arreglar para detenerte aunque no te identifiques, vamos. Pero esto lo facilita muchísimo. Esto hace que el proceso sea mucho más sencillo, rápido y con menos obstáculos. Estas leyes no son solo para tener controlada a la gente menor de edad, son también para tener controlada a la gente adulta. Coincidiendo con la Online Safety Act, por cierto, a su vez, en X se ha aprovechado también para empezar a censurar en toda Europa contenido bastante diverso, salvo que el titular de la cuenta verifique su edad, básicamente teniendo que exponer su identidad. Aunque de momento usar VPNs y cambiar la localización parece que funciona para evadir esta prohibición. YouTube también empezará a exigir documentos para verificar la edad en Estados Unidos. Lo que me recuerda que entre una cosa y otra igual es buen momento para explorar otras plataformas, rollo Dailymotion o Odyssey o así, pero bueno, ya veremos. Parece claro que esta tendencia se va a extender por todo el mundo, hay muchos proyectos en marcha. En España faltan unos meses para que implementen un sistema así. Además, el gobierno está orgullosísimo de ser los primeros de la Unión Europea en hacerlo, pero parece que la Unión Europea lo acabará exigiendo a todos los países miembros. Aprovecho para señalar también que todas estas medidas están siendo aplicadas en plan pinza por partidos políticos de muchos colores distintos, Izquierda, derecha, centro y lo que surja. Todo el mundo parece ir a tope con este tema. Lo que es curioso porque me parece que algunos están subestimando muy seriamente la posibilidad de que se les vaya a volver en contra y de que estas leyes que están aprobando vayan a servir para silenciarles y perseguirles a ellos mismos el día de mañana. Entonces hay como muchos intereses cruzados, pero bueno, yo creo que esto también se enmarca como en un movimiento de quitar derechos y libertades que ya tiene un siglo desde que nació la adolescencia como fenómeno social. Esto se puede situar en el siglo XX.
En una obra de 1904, el psicólogo Stanley Hall definía la adolescencia como un periodo de tiempo entre los 14 y los 24 años que representaba un paralelismo filogenético con nuestros antepasados evolucionando a ser humanos. No tenía muchas evidencias científicas de esto, ¿no? Pero por aquella época daba un poco igual, porque como comentaba, las calles estaban llenas de lo que hoy en día serían considerados adolescentes o incluso niños no muy pequeños jugando y paseando sin ninguna supervisión. Y los lugares de trabajo estaban llenos de adolescentes o niños no muy pequeños. Pero vamos, que es que la adolescencia, tal y como la conocemos hoy en día, no existía. Tal y como la conocemos hoy en día, no existió hasta la Segunda Guerra Mundial. Y hasta la Revolución Industrial directamente no existía en absoluto. Aún hoy en día hay más de 100 culturas en el mundo que no tienen una palabra para adolescencia porque es un concepto que no existe en su cultura. En básicamente todas las culturas de la humanidad, excepto las occidentales desde hace unas cuantas décadas, los niños son niños y los adultos son adultos en función de lo que diga la pubertad, que para eso está. A mí, en cambio, me parece que el concepto de adolescencia sí puede ser positivo para el desarrollo humano, siempre que no sea una trampa hipócrita en la que se quitan derechos y libertades, pero se mantienen obligaciones. Y siempre que se recuerde algo que yo creo que es absolutamente obvio, pero que sin embargo parece que tiende a olvidarse. Y es que un adolescente, en todos los niveles, físico, psicológico, cognitivo, se parece mucho más a un adulto que a un niño. Así que yo tampoco soy tan radical como algunas voces que están llamando a la adolescencia un experimento fallido que debería ser abolido porque solo tiene inconvenientes. Y en ese sentido, uno de los inconvenientes más importantes, Robert Epstein y Diane Dumas también encontraron una correlación entre infantilización y psicopatología. Claro, no es tan fácil encontrar una causalidad, pero en principio parece que a más se restrinjan las libertades de adolescentes y más se les trate como a niños, más síntomas de un buen número de trastornos psiquiátricos van a mostrar. Podríamos relacionar esto con advertencias sobre las altas tasas de ansiedad, depresión, insatisfacción vital, pesimismo e intentos de suicidio que muchos estudios apuntan a que están aumentando entre adolescentes. A mí, desde luego, me parece inevitable que unas restricciones y unos ataques tan fuertes a la libertad y a la autonomía no tengan una larga serie de consecuencias negativas en este aspecto. Así que creo que como mínimo tiene que estar influyendo y tiene que estar siendo un factor importante. Pero me gustaría remarcar muy fuertemente que esta última afirmación es solo una hipótesis por mi parte, sobre la que ya os digo, pues está la correlación encontrada por Epstein y Dumas, pero yo creo que no existen pruebas definitivas en absoluto. Así que esto último, cogedlo con pinzas y tened en cuenta que puedo estar totalmente equivocado. A ver, hay un mogollón de gente repitiendo que los adolescentes cada vez tienen más depresión y ansiedad por culpa de internet y los móviles o por otras tropecientas cosas que se le ocurren en el momento. Y lo dicen convencidísimos, a pesar de no tener ninguna prueba. Así que permitidme un poco de cuñadismo a mí también. Si alguien puede inventarse que la culpa es de internet, de los móviles, de las vacunas o de dejarles demasiada libertad, yo puedo inventarme que es al revés, que es por restringirles la libertad. Y por lo menos yo admito que no tengo ninguna evidencia y que es solo una teoría que podría ser incorrecta. Actualmente, a nivel global, no hay ningún otro colectivo perdiendo derechos de los que sí disfrutaban en décadas anteriores al ritmo que los adolescentes y jóvenes. Es una pasada la velocidad a la que van creciendo todo tipo de leyes y restricciones con la excusa de protegerles. Así que imagino que por un lado su salud mental seguirá empeorando mucho. Y por otro lado también creo que puede ser una fuente importante de tensión social en las próximas décadas. Viendo el ritmo que está tomando esto, pues digo yo que en algún momento la gente empezará a protestar. No creo que tanta gente pueda tomarse bien que les quiten hasta los derechos más básicos con excusas tan flojitas, usando pseudociencia barata que de ciencia no tiene nada. Entonces quería al menos plantear estos problemas respecto a las edades mínimas que se nos imponen para poder hacer cosas. Tampoco es un vídeo en el que yo pretenda sentar cátedra, especialmente cuando yo no tengo ni idea de cuál sería la edad más adecuada para cada cosa. O sea, yo no estoy proponiendo cuál debería ser la edad de voto o cuál debería ser la edad de responsabilidad penal o de poder comprar X sustancias porque no sé cuál sería la más adecuada.
A lo único que llego es a pedir que al menos las edades que se escogen para esto no caigan en contradicciones tan grandes como caen a veces, no se escojan desde el deseo de controlar a los demás y tener más poder que ellos, como parece evidente que pasa muy a menudo, y lo que era el punto inicial de este vídeo, no se basen en pseudociencia o en cosas que supuestamente afirma la ciencia y que en realidad la ciencia no está afirmando en absoluto. Porque, resumiendo el vídeo, no hay ninguna prueba de que la proporción de materia gris y blanca en el córtex prefrontal indique mejores capacidades. No hay correlación real entre la forma que tiene el córtex prefrontal y la tendencia a tomar decisiones impulsivas o a no valorar bien los riesgos. No hay ninguna diferencia entre tener más de 25 años o menos en esto, porque de hecho la diferencia entre individuos es mucho mayor que la diferencia de una edad a otra. Y a su vez todo este discurso, que sin pretenderlo puede usarse para justificar desde la pederastia hasta el racismo, normalmente solo se usa para intentar quitar derechos a las personas jóvenes de una forma bastante hipócrita, porque luego resulta que la edad de responsabilidad penal nadie quiere subirla. Ahí todo el mundo tiene claro que la gente joven es consciente y responsable de sus actos. Y con esto terminamos. Si queréis podéis ver más vídeos de mi canal. Bueno, si tenéis más de 25 años, si no, pues mejor ni os metáis en internet, ni salgáis a la calle, ni nada. Es por vuestro propio bien.